Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía helenística. En este vídeo voy a ofrecer algunos apuntes, algunas observaciones, comentarios, sin pretender ser exhaustivo, acerca de algunos de los rasgos principales de la filosofía helenística, concretamente de las éticas helenísticas, fundamentalmente. Hay que comprender que la filosofía helenística ocupa un espacio temporal que va desde el año 323 a.C., con el fallecimiento de Alejandro Magno, hasta el año 148 a.C., cuando Grecia y Macedonia es conquistada por las tropas romanas. Diríamos que es un periodo de tiempo bastante extenso, de aproximadamente, prácticamente casi 500 años, y si hay que señalar algunos rasgos de esta filosofía helenística, pues cabe decir que va surgiendo, a la muerte de Alejandro Magno, fundamentalmente, un nuevo concepto del ser humano, del hombre. Ya el marco de referencia podemos decir que es la humanidad y la naturaleza. También, paralelamente, hay un hundimiento claro de las estructuras de las ciudades, de las polis, de las ciudades-estado en Grecia, y esto da lugar a un cambio de pensamiento, un cambio de época, un cambio social, un cambio de los planteamientos éticos individuales, etc. También hay que reseñar hay que afirmar que las vicisitudes de esta época helenística hacen que la seguridad personal y la felicidad individual se conviertan en algo absolutamente necesario, y se puede decir que hay un cambio a nivel intelectual, a nivel político, a nivel social. Ya los grandes sistemas de Platón y Aristóteles que quedan relegados a un segundo término, y se considera que lo más importante es pensar en la salvación personal, en la ética personal, en la felicidad individual, fundamentalmente. Además, el sabio ya no es únicamente el que sabe, que también lo es, por supuesto, sino sobre todo el que sabe cómo vivir de la mejor forma posible, de la forma más placentera posible. Teniendo en cuenta estas cuestiones, pues no cabe duda de que se entiende perfectamente que surgieran varias escuelas filosóficas dedicadas fundamentalmente al ámbito ético, aunque también desarrollaron doctrina en el ámbito físico y en otros ámbitos. Y me voy a referir principalmente a dos de ellas, que son el estoicismo y el epicureísmo. En relación con el estoicismo, pues cabe decir que fue fundado por Zenón de Citio, que nació en Chipre en el año 336 a.C. y murió en el 264 antes de nuestra era aproximadamente. Abrió Zenón su escuela filosófica estoica en Atenas, en un lugar llamado el Pórtico Pintado, decorado por Polignoto, de donde deriva el nombre de la escuela, Stoa Poikile, que significa pórtico pintado. Le sucedieron en la dirección de la escuela Cleanto, que fue otro gran pensador estoico, que murió en el año 232 a.C. aproximadamente, y también Crisipo, que vivió del año 280 al 210 antes de nuestra era. Este último, Crisipo, fue un gran escritor de tratados lógicos, y fue también el último quien sistematizó la doctrina estoica y la dejó ya muy consolidada, y sobre todo hizo grandísimas contribuciones en el campo de la lógica, como ya he comentado hace un momento. Realmente se puede decir que el pensamiento de los estoicos está influenciado fundamentalmente por la física y la filosofía de Heráclito, que ofrece una visión del mundo como un todo unitario, lo que puede representarse por una especie de monismo, y como un todo también armonioso, regido por una necesidad inflexible, dependiente de la ley universal, y todo esto suponía la afirmación de un claro determinismo. El universo también para los estoicos es un todo animado y divino, de ahí que se pueda decir que afirman un cierto panteísmo, teos Dios, pan todo, todo es Dios, y también afirma el estoicismo que la virtud es la disposición permanente para vivir de acuerdo con la razón y el deber. Además, consideran que se es virtuoso y quien tiene una virtud las tiene todas. En este sentido, la ética estoica influyó en muchos pensadores posteriores, incluso en el emperador Marco Aurelio, que escribió sus Meditaciones,
o soliloquios, y por supuesto también en Epícteto y en otros pensadores. El mismo Séneca, por ejemplo, pues realmente pues, se le puede considerar un filósofo estoico también por sus escritos, sus tratados morales, etc. Realmente, como se puede pues, observar, el estoicismo pues lo que pretendía era una vida sencilla, una vida humilde. De hecho, afirmaba, por ejemplo, el valor de la tranquilidad de la mente, la ataraxia o imperturbabilidad estoica, que es ante todo y fundamentalmente serenidad o tranquilidad intelectual. También pues hay un lema que se atribuye al estoicismo que es sustine et astine, pues sería abstente y soporta o resisten. Por tanto, ellos pues afirmaban que era necesaria pues una abstinencia absoluta de las pasiones y de los placeres, aunque esto habría que decir que hasta cierto punto, por supuesto. El sabio estoico se considera también, de otra manera, ciudadano del mundo y no desdeña la acción política, a diferencia del epicureísmo, que quiere alejarse de la política y vivir más tranquilo sin cuestiones políticas. Realmente, pues diríamos que el estoicismo se adelantó pues unos 300 años aproximadamente a la doctrina cristiana, porque tiene muchos puntos o algunos puntos en común como mínimo con el cristianismo, específicamente pues la actitud de contacto con la naturaleza, la actitud compasiva, la actitud humilde, sencilla en relación con la vida, con las necesidades de la vida. Huyendo de los placeres y huyendo de la riqueza, etc. En ese sentido, pues tiene un cierto parecido con el cristianismo como doctrina ética o como doctrina moral. En cuanto al epicureísmo, pues lo fundó Epicuro, Epicuro de Samos, que nació en el año 341 antes de nuestra era y murió hacia el 270 a.C. El primer maestro de filosofía de Epicuro fue el platónico Pánfilo. Posteriormente tuvo otros maestros, otros diríamos profesores que también le fueron formando más, y en el año, después de viajar por algunas partes de Grecia, en el año 306 vuelve a Atenas y allí instala su escuela en un lugar llamado El Jardín. En esta escuela ética o filosófica se admitía discípulos de todas las clases sociales, incluso admite, por supuesto, a mujeres, y se vive en una comunidad de amistad y discusiones filosóficas al margen de toda actividad política. Y esto era algo novedoso. En el año 270 muere Epicuro en medio de grandes sufrimientos. Dejó escritos muchísimos tratados filosóficos y éticos, y bueno, y también en relación pues con la física atomista, etcétera, porque no hay que olvidar que la física epicúrea era materialista, era atomista, claramente. Y además Epicuro se adelantó en muchas cosas a su tiempo, tenía una visión muy moderna de la mujer, por ejemplo, pues tenía una mente muy abierta a nuevas ideas, a nuevos planteamientos, y podemos decir que en este sentido era un filósofo muy adelantado a su tiempo. Y además pues mostraba pues una gran resistencia ante los avatares de la vida, etcétera. Por ejemplo, se conserva pues un texto que escribió a su amigo Idomeneo y que revela un poco su gran fortaleza intelectual, psicológica, y dice lo siguiente. Se trata de cuando ya está pues en la época última de su vida, está ya prácticamente muriendo, y le dice a Idomeneo lo siguiente, porque aún tiene fuerzas para escribir. Le dice: te escribo estas líneas en este día feliz que, sin embargo, el último día de mi vida. Los dolores de estómago y del riñón me asaltan continuamente, pero son compensados ampliamente por el gozo del alma al recordar nuestras pasadas conversaciones filosóficas. Como se puede observar, el valor del alma, del recuerdo del alma, de los recuerdos de nuestra mente, del alma, pues es algo realmente muy valioso, y él siempre insiste en que los placeres de la mente, del alma, son muy superiores a los placeres del cuerpo. Por otra parte, como ya dije anteriormente, la física epicúrea es claramente materialista, por lo tanto Epicuro tiene dudas acerca de la existencia de los dioses y considera que, aunque existan, no intervienen en los asuntos humanos, y por supuesto que después de la muerte el cuerpo se destruye, se corrompe, se volatiliza y al final no queda nada. Por lo tanto no cree en la inmortalidad del alma, siguiendo pues las tesis atomistas también, por supuesto.
Según la física, por tanto, materialista epicúrea, el hombre no es más que un cuerpo que se disuelve con la muerte. Y la felicidad está en los placeres del cuerpo siempre que sean naturales, moderados y en calma. Pero para Epicuro los goces del alma, amistad, recuerdos placenteros, etc., el cultivo de la conversación filosófica, escribir pues, de filosofía o de otras cuestiones, eso es uno de los goces mayores que existen, porque además los goces del alma alcanzan no solamente el presente, sino también el pasado y el futuro. En cuanto a los placeres físicos, sensoriales, sensitivos, considera que deben gozarse moderadamente, partiendo de lo natural y necesario. Considera que hay que huir de los excesos, diríamos, en el disfrute de los placeres. En este sentido, pues está próximo a la doctrina de la virtud del término medio del propio Aristóteles. En este sentido, pues diríamos, sus aportaciones a la filosofía son muy valiosas, las de Epicuro y la escuela epicúrea en general, y tuvo pues una cierta influencia, por supuesto, en toda la antigüedad y posteriormente. Y además se conservan pues una parte de sus obras, de sus escritos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.